¿Qué tal? Saludos amigos y bienvenidos a este espacio en el que semanalmente compartimos cómo viven la fe muchos laicos en nuestra diócesis de Toledo. Hablamos sobre la misión, sobre la identidad y la vocación de los laicos. Han pasado por este estudio pues desde catequistas, sacristanes, si recuerdan, y hoy hemos querido hacer un programa especial porque estamos en Cuaresma y sí que es cierto que a lo largo de estas semanas hay distintos grupos, distintas parroquias, me atrevería yo a decir, en nuestra diócesis de Toledo, que preparan con mucho cariño y con mucho mimo la representación de la Pasión. Vamos a hablar de tres representaciones diferentes que se localizan en distintos puntos de nuestra diócesis de Toledo, y para ello pues vamos a contar con 6 personas que nos van a ofrecer su testimonio, nos van a contar cómo les ayuda a ellos el participar de estas representaciones para luego vivir su fe y para luego, yo creo que vivir la Semana Santa, que celebraremos dentro de muy poquito. En primer lugar, pues hemos querido ponernos en contacto con un grupo que este año no prepara la Pasión. Recordaremos también y veremos cómo el resto de las representaciones se suspendieron también con motivo de la pandemia los 2 años antes. Y hemos querido contar pues, con un grupo que experiencia le sobra, pero que este año pues, no han podido subirse al escenario y representar la Pasión. Estamos hablando de la Pasión de Villanueva de Bogas. Y representados todos los que forman parte de esta gran familia, pues está con nosotros Tommy Rodríguez. Hola. Teresa Álvarez. Hola. Y Carlos Álvarez. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo lo decía, más de 20 años, más o menos ¿cuántas representaciones, Carlos? Tú que eres el subdirector. Bueno, pues una media de 6 representaciones anuales, pues no he echado la cuenta, pero muchas a lo largo de todos estos últimos años. Sí, más de 20 años. ¿Os acordáis de los orígenes o no estabais? Sí estábamos, sí. Pues sí, empezamos un grupo pequeño a partir de un Belén viviente que se hizo, sí, y surgió la idea de hacer la Pasión. Y bueno, pues en principio era algo pequeño, empezamos en la iglesia, y yo recuerdo que yo empecé siendo de las que pedían la crucifixión de Jesús. No tenía papel nada más que pues o sea, eso, de pueblo, lo pueblo, que tradicionalmente sí, decimos de pueblo. de pueblo, gritando que le crucificaran, y así empezamos en la iglesia, y luego salíamos a la calle porque es una iglesia pequeña, y ahí representábamos algunas escenas. Éramos pocos, pero bueno, pues eso fueron los orígenes. ¿Hace? Más o menos en el 97. año. En el 1997 fue cuando empezamos ahí. ¿Y quiénes estaban involucrados por aquel entonces? ¿Los niños de catequesis? Al principio niños no salían. Empezamos pues gente, pues sobre todo gente de la parroquia, gente más bien joven, que estábamos pues sí, catequistas y bueno, pues los gente jóvenes vinculada con la parroquia de alguna manera. Sí, algo así. Y bueno, como hacía falta más gente, pues ya se fue buscando más gente del pueblo, y al principio niños no. Hasta el 3er año me parece que no había niños. Pero sí, pues es que teníamos que arrancar y ver cómo funcionaba eso. ¿Y cómo funcionaba eso, Carlos? Es decir, van pasando los años y uno se da cuenta de que, uy, esto ya está cogiendo unos vuelos. Pues efectivamente, los primeros años fueron un poco como de asombro, porque veíamos que la Pasión nos superaba pues en demanda, quiero decir, mucho público que nos visitaba, y tomamos la determinación de pasarnos directamente a la plaza. Ahí montábamos unos escenarios y que se nos quedaron pequeños también muy pronto, ¿no? Entonces ya José Manuel, que es nuestro director, José Manuel Álvarez, tomó la decisión, yo creo que muy acertada. Teníamos que dar el salto, ¿no? Entonces dimos el salto hacia una carpa súper gigante que alquilábamos, y lo que hacíamos era montar un teatro de la nada pues para recibir a la gente. Entonces eso nos dio mucha solidez, y a partir de ahí, bueno, ha sido unos años de evolución en todos los sentidos, pues no solo la gente que venía, que nos acompañaba cada año, sino además en el propio pueblo, pues prácticamente más de 100 personas nos hemos visto involucradas pues, en este proyecto, que yo creo que ha dado no solamente mucha solidez a la convivencia del pueblo, sino pues que ha dado también el nombre a nuestro pueblo, que para nosotros también es muy importante. Sí, yo recuerdo un año cuando veníais precisamente a promocionar y a hablarnos de la representación, que decíais que salían autobuses de Madrid. Eso erais vosotros, Villanueva de Bogas, claro, llegando autobuses para ver la representación de la Pasión, o sea, para que nos hagamos una idea de qué dimensiones cogió aquello, ¿no, Carlos? Sí, en los años de cúspide, por decirlo así, que es en torno al 2010,
teníamos una afluencia de unas 3.000 personas, pues que efectivamente no solo de la diócesis, sino también que nos visitaban de comarcas cercanas, el boca a boca hace mucho, y entonces pues al final esa promoción de persona a persona hace mucho, ¿no? Entonces pues sí, la verdad es que estábamos muy contentos y seguimos estando, lógicamente. Has hablado antes de que de alguna manera pues todo el pueblo ya lo considera como algo suyo, ¿no? Como parte del patrimonio, ¿no? del pueblo de Villanueva de Bogas, y a mí me gustaría saber si a medida que avanza el tiempo la gente se va involucrando más, la gente del pueblo, incluso pues a lo mejor los alejados, ¿no? Pero que en un momento determinado quieren participar y formar parte de esta familia que seguro habéis montado con La Pasión. Pues sí, el grupo, que actualmente son unas 85 personas, ha ido cambiando, se ha ido innovando a lo largo del tiempo, personas que lo han ido dejando por diversas circunstancias de trabajo, laborales, que no sé, que simplemente llega su momento de irse, al mismo tiempo pues entran nuevos jóvenes, gente que de pronto siente pues esa necesidad de pertenecer a La Pasión, de hacer un poquito patria chica, y bueno, pues muy felices, muchos niños, muchos jóvenes. En fin, estamos bastante contentos en ese sentido. Hace mucho, como decía antes, cohesiona mucho al pueblo. Estamos viendo imágenes de uno de los años antes de la pandemia de vuestra representación. ¿Cómo ha cambiado, bueno, de interés turístico regional, declarada así, esta representación? ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años todo, ¿no? Entiendo que el escenario, pasáis de la parroquia a la plaza, de la plaza ya dais el salto a la carpa, ¿no? La gente también, pero hay algo que no puede cambiar, que es el mensaje. ¿Cómo representar todos los años? Que yo siempre que llega esta temporada, ¿no? de la Cuaresma y empezáis a llamarnos, oye, que vamos a representar, oye, vosotros, la Guardia, pues gracias a Dios hay mucha oferta en la diócesis. ¿Cómo se representa algo año tras año en lo que se tiene que mantener y uno tiene que ser fiel a unos textos, a un... ¿Hay capacidad de innovar? ¿Hay que mejorar siempre? ¿O cómo se actualiza ese mensaje? A ver. Bueno, Teresa. Siempre, hombre, sabemos que siempre son los mismos textos, es la misma la vida y sabemos cómo empieza y cómo termina. Pero todos los años, aunque sea lo mismo, el cambio de personaje, por ejemplo, de alguno pues que un año está haciendo de romano y el año siguiente hace otro. Siempre eso hace de que enriquezca mucho al personaje. Y luego siempre, pues no sé, en hacer milagros, en hacer... Siempre sacamos algo nuevo, de lo mismo siempre se saca algo nuevo. Siempre se puede enriquecer. Ahí Sí. te veíamos. Carlos, eres apóstol, aparte de subdirector. sí, bueno, en las pasiones me imagino que, como todas, porque además conocemos algunas, como las del Real, la de la Guardia y demás, al final hay que hacer de varios personajes, ¿no? Porque a pesar de que seamos muchos, bueno, entre ellos, pues efectivamente de apóstol, sí, de Judas. ¿Y tú, Teresa? Yo ahora mismo no estoy, yo siempre he estado en el equipo de costura. Yo Muy estuve... importante ese equipo, ¿eh? Sí, Muy desde un importante. principio. Sí. Luego hice de judía de pueblo, de judía mala, estuve en las negaciones de Pedro, llegué a hacer de Virgen María, Sí. pero por circunstancias de la vida salí fuera de lo que es la escena y estoy en la costura. Qué importante el atrezo, ¿eh? Sí. Muy importante. ¿Y Tommy? ¿Te hemos visto de Virgen? Sí, en esta segunda temporada, ya cuando cambiamos, hubo un cambio de personajes y sí, represento a la Virgen. Empecé, como ya te he dicho, Sí. después estuve haciendo de una de las hermanas de Lázaro, de Ángel también, y luego pues era como la madre de las que hacían. Y yo iba detrás de mis hijas que iban representando. Y bueno, pues sí, de Virgen hace como 3 o 4 años que lo estoy haciendo. Madre mía. Sí. ¿Cómo se prepara esta representación? Porque cada vez que hemos hablado con vosotros y con cualquier otro, yo creo que con la mayoría de los que representáis La Pasión, decís que no es una obra de teatro al uso. Esto no es subirte a interpretar el papel de tu vida y ya está. Yo entiendo que, por ejemplo, Tommy, para preparar la Virgen, el papel de Virgen, pues no vale con aprenderse el papel ni saberse fielmente el Evangelio. No, no. Además, yo personalmente tengo mucho sufrimiento durante la representación, porque yo también soy madre y entonces es el ponerte en esa situación de ver sufrir tantísimo a un hijo, con esa inocencia también y, bueno, ya no solo como persona, sino como Dios y
y sufro mucho. Y sí que a mí me viene muy bien para luego vivir la Semana Santa como de una forma más espiritual, porque de alguna manera entiendo un poco más lo que se está viviendo, lo que se está representando, que es verdad que es una pasión, que se sufre, que es muy dura, pero gracias a Dios llegamos a la resurrección. Y ese es el mensaje con el que nos quedamos, que pasa la cruz y llega la resurrección, y está ahí, está vivo, y que es lo que tenemos. Pero sí, porque además es pensar que ese sufrimiento en parte lo ocasiono yo. Y yo, por ejemplo, lo que tú decías en los ensayos, los textos bíblicos son los mismos, pero a veces hay algún texto que resuena como si fuera la primera vez que lo escuchas. A pesar y de te haberlo cala, representado. sí, cientos y cientos de veces, pero te cala y te toca, y es como que Dios te está queriendo decir algo en concreto con esas palabras. O sea que los primeros evangelizados somos nosotros, tanto en ensayos como en representaciones. Y luego, pues, no sé, tenemos que estar llenos de Dios para luego poder darlo, claro, si no es complicado. Carlos, ¿cómo se prepara? Esto no es una obra de teatro. No. Es, aparte de mucho esfuerzo por parte de todos y de mucha ilusión, como decía Tommy, se prepara, tiene que haber alma, tiene que haber sentimiento y tiene que estar Dios dentro. Y no hay que ser utópicos y pensar que todos los que componemos La Pasión somos creyentes. Es un grupo de laicos del pueblo, es una asociación cultural, y entonces estamos personas de todo tipo. Y las razones por las que están en el grupo pues son diversas. Pero hay un grupo muy nutrido, que estamos relacionados con los distintos departamentos de la parroquia, y entonces pues estamos en ese sentido. Yo creo que La Pasión de Villanueva ha ido creciendo a lo largo del tiempo, llenándose de ese amor de Dios. Y yo creo que, en mi caso particular, soy más consciente de que Dios quiere La Pasión de Villanueva, como creo que todas las pasiones que se representan, para evangelizar, sin duda alguna. Son para evangelizar. Es una herramienta perfecta ahora que en estos tiempos de tanto cambio, que hay tantas formas en las que los laicos están interviniendo directamente, siempre al resguardo de las parroquias o del propio arzobispado, pues los laicos tenemos que dar ese testimonio de evangelización, y es de una forma preciosa, a través del teatro, a través de la música, a través de lo que sea, pero es maravilloso. Entonces lleva mucho esfuerzo, pero sobre todo cuando se hace con ese sentido, yo creo que el esfuerzo pues merece la pena siempre. Teresa, ¿tú cómo lo ves? Esto no es una obra de teatro más. Yo entiendo que eso se lo dirás a tu hijo. Su hijo, vamos a decirlo, es el que interpreta el papel principal, lo hemos visto, es el que hace de Jesucristo. ¿Tu hijo entiendo que no lo vive como una obra de teatro más? No, no, te aseguro que no. Es el que nos da a nosotros lecciones de cómo tenemos que seguirlo. Para mí, aparte de cuando he estado en escena, que hay veces, pues las circunstancias donde estabas en cada momento de la escena lo vivías como teatro o lo vivías de otra manera. Pero para mí es el estar dentro del grupo de La Pasión, el haber tenido contacto con tanta gente del pueblo que la veías, aunque es un pueblo chico, nos conocemos todos, la veías, pero bueno, adiós, hola y ya está. Pero esa convivencia que ha habido con la gente mayor, el mensaje que nos han dado de cómo ellos empezaron a trabajar, que muchas veces lo decíamos, son ellos los que tiran de nosotros, porque nosotros éramos más jóvenes entonces. Para mí eso es una catequesis que me ha dado de la convivencia, del quererse a la gente. La unión que hemos tenido, ahora ves a la gente mayor, me acuerdo mucho de Ricarda, que empezó, que es la madre de La Pasión y que ahora no puede estar con nosotros, y lo que esa mujer nos dio de la manera de trabajar y de todo fue una lección muy grande. Y eso es lo que para mí ha sido La Pasión, la unión de toda la gente, de gente mayor, de gente pequeña, sí. Bueno, volvemos a febrero, marzo de 2020, ¿y qué sucede? Porque claro, estamos hablando de que a pesar de que los textos se mantengan fieles, yo no sé si vosotros sois, como algunas otras representaciones suelen hacer, ¿no?, de que ponen el acento o empiezan con una escena que tenga que ver, pues a lo mejor con el año en curso en el que estemos,
Por ejemplo, yo recuerdo alguna representación de la Pasión que empezaba con las bienaventuranzas. Yo no sé si vosotros innováis en ese sentido, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, el mensaje, los papeles, si están repartidos más o menos, el texto es el mismo y tal, no cambia. Pero aún así hay que empezar a ensayar mucho antes. Esto no se coge en el último mes, entiendo, ¿verdad que no? Y llega a marzo de 2020 y ¿cómo os pilla? Tommy. Pues nos pilla con todo montado. Todo montado. La carpa ya estaba puesta, los escenarios... Además, coincidió este año que nos trajeron la carpa una semana antes de lo previsto, con lo cual nosotros encantados porque teníamos más tiempo para montar. Teníamos todo montado, todos los escenarios, todo. Faltaban, bueno, pues algunas cosas, pero ya estaba todo. Teníamos ya no sé cuántos autobuses reservados para venir a las representaciones. O sea, ya entradas cogidas, claro. Sí, ya había muchísimas entradas vendidas. Y bueno, pues dicen que nos confinamos, que todo se suspende, así que el día antes de confinarnos tuvimos que recoger todo, estuvimos todo el día ahí llevando y trayendo pues todos los escenarios y todo que estaba montado. La carpa tuvimos que pagarla, todos los gastos que teníamos pues los tuvimos que hacer frente a ellos y claro, ya no se representó y no se recaudó. ¿Y el año pasado? El año pasado ya no recuerdo por qué razón, igual, porque No, la vale, pandemia vale. estaba estaban, disparada claro, y sin vacunas. claro, Sí. estaba todavía muy... Y este año cuando decidimos, Sí. en Navidad más o menos, teníamos que reunirnos ya para ver qué pasaba. Yo creo que Villanueva tenía la incidencia más alta de, no sé si del mundo entero casi, pero había muchísimos contagios, sí. Y claro, ya con la experiencia que habíamos tenido, pues no queríamos arriesgar otra vez a tener que, porque ya económicamente estábamos al límite. Entonces, pues por precaución pensamos en dejar este año también sin representar. ¿La gente os echa de menos? Pues seguro que sí, hay muchas llamadas, sobre todo a Teresa, que es la chica que lleva todo el tema de publicidad y demás, y nos cuenta eso, porque hay gente que está interesada, preguntando si le vamos a hacer o no, a pesar de la página web y demás, donde pueden informarse, pero bueno, la gente que ha venido alguna vez o siente la curiosidad por venir, recordamos lo que tú has comentado antes, que es de interés turístico regional, pues bueno, eso la hace más atrayente, pensamos. Entonces, hay gente que efectivamente sigue preguntando, les emplazamos al año que viene si Dios quiere y nos lo permite y ya está, sin problemas. Estupendo. Contadnos alguna anécdota de estos, iba a decir más de 20 representaciones, ya lo creo, si salís a 6 por año y han sido más de 20 años, o sea, impresionante. ¿Alguna anécdota de la representación, algún testimonio bonito de alguien que entiendo que todos los años y todas las veces que lo representéis así será, ¿no? Os hayan llegado gente, se haya acercado a comentaros y demás. Venga, habladme de... Tommy, por ejemplo. A ver, no sé, yo no recuerdo testimonios de gente en concreto, sí recuerdo mucha gente en general. Sobre todo, al terminar las representaciones, van buscando a Carlos, que es el que hace de Cristo. Es como, sobre todo los niños, es impresionante ver cómo se acercan a él y le tocan las manos y ven que está bien, necesitan sentir que está bien. Confirmar que... Sí. Y todo el mundo hacerse fotografías con ellos. A mí lo que me impresiona muchísimo es ver, sobre todo niños pequeños, nuestra representación dura unas 3 horas y no se mueven, están ahí sentados viéndolo. Y no sé, es impresionante ver lo quietos que se están, no sé lo que les llegará, pero es precioso verles ahí. Y luego todo el mundo haciéndose fotos con Carlos, necesitan esa cercanía, le sienten ya como algo suyo. Sí. Y es muy bonito ver la gente como llora y le abraza y de verdad me has hecho... Porque hay muchos testimonios de gente que dice que normalmente no van a la iglesia en Semana Santa, entonces lo han vivido ahí, han visto lo que se representa y para ello sale mucha gente tocada de decir, jolín, pues si es que Dios es tremendo y es grande y es algo que vale la pena conocer. A ver, Carlos. Bueno, pues me estaba recordando el tema de los niños, claro, yo pensaba, ellos van a catequesis y estudian y viven esa catequesis, pero verlo representado en la Pasión es ver en imágenes todo eso que tú has visto, eso que te ha explicado el catequista, la catequista. Entonces yo creo que es precioso, ¿no? Coge forma, empiezas a entender, exactamente, carne y hueso, empiezas a entender todo, bueno, pues todo ese mensaje, ¿no? Entonces yo creo que es precioso en ese sentido. Me estaba acordando también, pues que siempre, bueno, procuramos invitar a los seminaristas, pues para que vayan a visitarnos, para que,
bueno, pues también que se empapen de los movimientos de laicos, ¿no? Para cuando ellos ya sean destinados dentro de la diócesis y demás, ¿no? Y recuerdo que siempre, después de cada representación, pues lo llevamos a casa, ¿no? Allí, yo soy esposo de Tommy, entonces allí en casa los reuníamos, ¿no? Entonces compartíamos la cena con ellos y demás, y entonces, no, lo tengo lo recuerdo con mucha alegría, ¿no? Lo tengo ahí como muy grabado ahí, sí. También las visitas de don Antonio Cañizares y don Braulio, pues también fueron muy importantes. Fue como un revulsivo también de que no somos una ramificación que está al margen sino que todos somos iglesia, que todos formamos esa iglesia, laicos y demás. Entonces todos estamos unidos en ese sentido. Entonces es un revulsivo, un apoyo moral muy importante la visita. Teresa, un momento, un testimonio. A mí lo que más me impresionó fueron los primeros años que lo hacíamos en la plaza, al aire libre. Y marzo, abril tiene lo que es como hoy, sí. Que hace frío, que te llueve, sí, que te puede hacer de todo. Y nos sorprendía la gente cómo aguantaba, que hacía frío. Y nos decían a nosotros, pero ¿cómo te lleváis los pies al aire? Claro, íbamos en sandalias y ellos aguantando allí. A mí aquello me sorprendía mucho. Yo decía, pronto estaba yo ahí aguantando, es verdad. Pero es que fue la gente esa la que nos dio la sensación de que estábamos haciendo algo grande, que les estaba llegando, y nosotros, yo creo que al principio no teníamos esa sensación de lo que estábamos haciendo. ¿No? De lo que... Yo creo que no. Yo creo que ha sido, de representación en representación, los textos nos han ido calando, y el Señor, que está con nosotros, porque esto no es cosa nuestra, esto es obra de Él, es lo que nos ha acercado, y lo que para que la representación salga así es porque Él está con nosotros. Ha sido cuando nos hemos dado cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Cuando estábamos en la plaza, en el descanso, preparábamos café con leche calentito, y lo repartíamos entre la gente para que entrara un poco en calor. También repartíamos mantas. Es que era impresionante el frío que hacía algunas noches, era tremendo. Sí, sí, sí. Yo recuerdo una noche, de lo que dice ella, que hacía un frío que estuvimos pensando suspender, no suspender, pero la gente llegaba y seguimos adelante. Hacía un viento, un frío horrible. Y de pronto se pone a llover, y para nuestra sorpresa la gente saca los paraguas y se queda allí. Sí. Aquello de verdad a mí me emocionó muchísimo, porque yo pensé, la gente tiene sed de Dios, porque si no seguiría a su casa a lo calentito, pero tiene necesidad de Dios y aguanta el frío y lo que haga falta. Y lo que dice Teresa, pues a partir de entonces es como que a lo mejor nosotros sentimos pues como que teníamos que seguir adelante, porque la gente pues lo necesita. Así lo pedía, lo necesitaba. Claro, claro. Sí. Ya por último, a cada uno de vosotros, a Teresa, a Tommy, a Carlos, ¿en qué medida os ayuda participar de la representación de la Pasión en Villanueva de Bogas? Yo lo comentaba antes, ¿os prepara para la Semana Santa? ¿Os ayuda en vuestra vida de fe? ¿Por qué no? Pues hay gente que colabora de distintas maneras en su parroquia, tiene un compromiso diferente, pero ¿en qué medida? Venga, Carlos. La Pasión me ayuda por completo. Como te he dicho antes, yo creo que es una forma preciosa de evangelizar. Yo, que estoy involucrado en otros tipos de evangelización, pues creo que la pasión es una forma perfecta para hacerlo. Me ayuda a vivir de una manera muy especial estos misterios de la muerte de Cristo en la Semana Santa, y en definitiva me ayuda para la fe, para mi humildad, para no creer que esa representación que hacemos la hacemos nosotros. Simplemente somos instrumentos que Dios nos ha dado unos dones, que lo estamos utilizando precisamente para esa evangelización. No tenemos que caer en la vanidad. Es decir, yo creo que todas las pasiones, la de Villanueva, la de La Guardia, la del Real, la de Villatobas, la del Polígono, todas, y perdón por si me dejo alguna, tienen su encanto precisamente porque Dios las utiliza como medios para evangelizar. Entonces, claro que me ayuda. Sí. Teresa, aunque sea entre agujas, pero también entre le ayuda. Agujas, yo lo primero es mucho trabajo, porque cada año cambiamos algo del vestuario. Allí tenemos 6 trajes de romano hechos por nosotras sin estrenar. Colgaditos, porque se iban a estrenar el año de la pandemia, están colgaditos con todos sus detalles, todo. Hemos llegado hasta hacer sandalias de romanos, nosotras. ¿Ah, sí? Sí, somos así.
Y luego para mí, claro, que me llega mucho el ver a mi familia, a todos mis hijos, tengo 4, a todos dentro de la Pasión. Uf. Para mí eso es lo más grande. ¿Y cuando a su llena. hijo le suben a la cruz? Porque, No lo he podido ver. porque Tommy, yo entiendo que bueno, tiene que interpretar a la Virgen, ella pensará en sus hijos, en sus hijas, vale, pero... No lo he podido ver, me salgo. Porque aparte de que yo no estoy dentro de escena, yo estoy por allí, pues ahora estos últimos años, colocando a la gente y demás, y dentro, vistiendo, pero cuando llega el momento, salgo. No puedo. Luego lo he visto, Sí. pero lo que es en vivo no puedo verlo. Bueno, que te ayuda, Teresa, aunque sea cosiendo. Sí, por supuesto. A mí, yo me he dado cuenta de que a mí la Pasión, que algunas veces lo comentábamos, cuando estábamos en la plaza, teníamos tantos problemas que decía, qué mal me viene la Cuaresma ahora. Es verdad que lo hemos hablado muchas veces, pero gracias a eso en mi vida y por circunstancias de mi vida me he acercado mucho a Dios y gracias a eso puedo estar hoy aquí. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir. Y Tommy, ¿en qué medida te ayuda? Sí, no, pues igual, en todos los sentidos. Me ayuda a meterme más en la Semana Santa, a vivir más el misterio y sobre todo en los ensayos y demás, como hay muchos niños, mucha gente joven, pues es una manera también de ir explicándoles fuera de escena lo que se está viviendo, lo que representa y además de, a la hora que tú evangelizas, te evangelizas a ti. Entonces sí. Muchísimo. Bueno, que no anunciamos fecha porque este año no tenéis representaciones, pero os emplazo a que el año que viene vengáis a contarnos y a darnos esas fechas que siempre anunciamos desde aquí. Tommy, Teresa, Carlos, muchísimas gracias y enhorabuena también a todo el equipo que está detrás de la representación de la Pasión en Villanueva de Bogas. Gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros una breve pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de otras representaciones de la Pasión en nuestra diócesis de Toledo. El señor arzobispo de Toledo, en su carta pastoral con motivo de este curso de este año dedicado a los laicos, dice que debemos salir de nosotros mismos y de nuestras comunidades para anunciar explícitamente a Jesucristo. Precisamente de ese anuncio explícito de Jesucristo, de su mensaje, de su pasión, estamos hablando y dedicando el programa de esta noche aquí en Canal Diocesano de Televisión. En este tiempo de Cuaresma son muchas las representaciones que se ofrecen en nuestra diócesis de Toledo. Y bueno, antes hablábamos con algunos de los miembros de la representación de la Pasión de Villanueva de Bogas, una yo creo de las más antiguas de nuestra diócesis de Toledo. Y ahora pues vamos a hablar de 2 representaciones que se van a celebrar a lo largo de esta semana en distintos momentos y que les presentamos a continuación. La primera de ellas nos lleva hasta el Real de San Vicente y como, bueno, pues en representación de todo el equipo que forma parte de esta gran familia está Pilar Rubio. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Y luego pues vamos a hablar de una representación muy original que forma parte de un proyecto que monta el Colegio Nuestra Señora de los Infantes, y es que en estos días, los próximos días, pues en este colegio van a representar los niños de quinto y sexto de primaria la Pasión. Y para ello pues tenemos que saludar a uno de esos niños que participa en ella, Nicolás Jiménez. Nicolás, hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Y acompañado de su padre, Francisco Jiménez. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias. Tú no participas, Paco, en la Pasión de Infantes. No, pero si hace falta se participa. Se echa una mano, ¿verdad? Que sí, que como hemos visto antes, hay mucho trabajo también detrás de la Pasión. De cualquier manera. Que no es coger y subirse a un escenario, ¿verdad, Pilar? Que luego detrás están las que cosen, como hemos visto antes con Teresa, están los que van chivando el guión si alguno le falla. Bueno, vamos a hablar de la Pasión del Real, una pasión que lleva unas 16 representaciones ya, 16 años representando la Pasión. Más o menos con el parón de la pandemia, empezamos en el 2004
Hubiera hecho 18 años, pero con los 2 años del parón de la pandemia, pues sí, unas 16 representaciones en el pueblo. Luego las cofradías de Talavera nos invitaron y estuvimos en el Palenque haciendo la representación. Bueno, y también es otra manera distinta de representarla, no es lo mismo en el Real, que lo hacemos en escenarios naturales, que hacerlo en un teatro. Tuvimos que acoplarla de alguna manera. Claro, es que esta es una de las particularidades, ¿no?, que tiene vuestra representación. Estamos viendo ahí escenas. Sí. Esto no sé si es en Talavera, es en las calles del Real. Eso es en el pueblo. En el Real. Esa es la última cena, sí. Sí, y bueno, ese es el huerto de los olivos y, como verás, es un huerto de olivos. O sea, nos metemos todos con Jesús y los apóstoles en el huerto de los olivos. Ahí vemos, claro, recorriendo las calles del pueblo. Es cuando han prendido a Jesús ya y van por las calles del pueblo. ¿Y siempre se planteó la pasión así? Sí, desde el primer día. En el Real, bueno, llegó un párroco, don Javier, y vio, bueno, pues que el Real es un pueblo, pues el que no lo conoce, es un pueblo muy bonito, de montaña, con espacios naturales preciosos, y entonces lo planteó así. Planteó 9 escenarios distintos en la Pasión, y cada uno se representa en un sitio del pueblo. Por ejemplo, el Sanedrín se hace dentro de la parroquia, se convierte en un templo. El Palacio de Pilatos, por ejemplo, se hace a la puerta del ayuntamiento. Allí se monta un escenario y allí está. Y, por ejemplo, ya digo, el que conoce el Real sabe que la plaza está, por ejemplo, a unos 800 metros, y sin embargo el Calvario, que está en la parte alta del pueblo, está a lo mejor a 900 y pico. Y Jesús va con la cruz a cuestas, desde la plaza hasta el Calvario. Entonces es un verdadero viacrucis. Es de madera la cruz. Es de madera. Y te puedo contar que quisimos a Dani, que es el que hace de Jesús en este momento, le quisimos poner una cruz de poliespán para que no pasara, y no quiso. Dijo que no, que era su viacrucis y que era el momento de poder acompañar a Jesús en su dolor. Y era la manera también de poder redimir los pecados. Madre mía. ¿Cuál es tu función en la Pasión? Pues yo en la Pasión soy la ahora, porque entiendo que a lo mejor has pasado por distintas. ¿No? He sido siempre la regidora. Anda. Soy la regidora, soy la que se encarga un poco de que todo esté en el momento que tiene que estar. Date cuenta que son 9 escenarios distintos, cada uno tiene su megafonía, cada uno tiene su iluminación, cada uno tiene personajes distintos, músicas distintas, y aparte de que nuestra pasión es una pasión interactiva, de tal manera que la gente no llega y se sienta. No, claro. ¿No? Tú estás haciendo la entrada triunfal en Jerusalén y la gente entra con Jesús a Jerusalén. Entonces, de alguna manera, soy la que voy llevando a la gente para que vaya viviendo cada momento. Cuando salimos del Sanedrín y tenemos que ir a la última cena, nos tenemos que mover por las calles del pueblo. Entonces, es la manera de conducir a la gente. Y luego, bueno, pues que en cada momento esté todo preparado. ¿Estamos hablando de gente que se conoce el pueblo, gente que es del pueblo o no? ¿O de que viene gente de fuera a veros? Viene gente de fuera a vernos también, sí, sí. La gente del pueblo al principio iba, hacíamos sábado y domingo, e iba a todas las representaciones, y ya llegó un momento que se dieron cuenta que es que si no, la gente que venía de fuera no lo veía. No lo podía ver, sobre todo porque, bueno, la plaza es grande y entran muchas personas, pero cuando son en espacios cerrados como la última cena, hay un número determinado. Entonces la gente del pueblo lo que hace es que las escenas que son en sitio cerrado se quedan fuera, para que entren las personas que vienen de fuera. Oye, ¿nunca habéis tenido que suspender, Pilar? Porque claro, esto tiene sus riesgos. Antes hablaban de que lo hacían en la Plaza del Pueblo, los de Villanueva al principio, y claro, pues es que te viene una lluvia, un tal y... Pues te puedo contar una anécdota. Venga. Y es que un año estaba lloviendo a todo llover y había que suspender porque había que suspender. Y entonces don Joaquín, llegó uno de los que hacía de romanos y dice, ¿qué hacemos? Dice, tú a rezar a la Virgen. Que si la Virgen quiere que representemos, dejará llevar. Empezaba a las 8 la representación y a las 8 menos 10 dejó de llover. Se abrieron las nubes, salieron las estrellas y hicimos la representación. Ya está. ¿Lo representáis una sola vez? Ya sí, al principio lo hacíamos 2 veces, pero ya lo hacemos el sábado porque hay muchas personas de las que trabajan y actúan en la representación, que se tienen que ir a Madrid luego. Entonces, bueno, y también es una manera de decir, bueno, el que lo quiera ver, que venga el sábado. Hacemos un mercado hebreo durante todo el día en la plaza de la iglesia
también es una manera de coger ambiente, ¿no? De coger ambiente, de llamar a la gente. Durante toda la tarde ya todas las personas están vestidas de hebreos, de romanos, se pasan por los puestos. Bueno, es una manera también de dar ambiente y que la gente vaya entrando en lo que es la pasión y lo que se vivió en esos momentos en Jerusalén. Qué bueno, o sea, digamos que el Real se convierte, se transforma, ¿no?, en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Quién participa de esta representación? Es decir, ¿el pueblo de alguna manera se involucra? Como nos contaban antes, pues esto ha ido creciendo, es una familia que crece poco a poco. Cuéntame. Bueno, la Pasión del Real empezó de una manera muy curiosa, ¿no? Y ya te digo, fue en muy poquito tiempo para poderlo preparar y realmente se fue eligiendo las personas que tenían que hacer el personaje por su físico. Es decir, Jesucristo, sí, al que se eligió el primero, porque ya hemos cambiado, pues tenía el pelo largo, era moreno, era delgadito, con barba. Es que clavado, y es verdad, o sea, la gente iba a ver el Cristo del Real porque dice, hay gente que reza una imagen, dice, a mí me da más devoción, me decía una señora, rezar al Cristo del Real. Y fue curioso porque al año siguiente volvió esta señora y dice, está mi marido muy malo y vengo a rezarle al Cristo del Real. O sea, le da devoción estar metida en la pasión, dice, y el Calvario le voy a ir llevando con él hasta arriba del todo. Y por ejemplo, San Pedro se le cogió porque era un hombre con barba, la Virgen, su figura de... O sea, se fue escogiendo los personajes según era el físico. Y luego esas personas fueron entrando poco a poco en su personaje. En su papel. Por ejemplo, es una anécdota también, el que hacía de Jesucristo al principio era un chico que sí había sido educado en la fe católica, pero no era practicante. Y por ejemplo, el Padre Nuestro casi que se le tuvo que aprender, ¿no? Bueno, pues también a él le ha servido, pues para, ¿por qué no?, claro, a llevar muchas almas a lo mejor al Señor. Bueno, Pilar, decimos que esto no es una representación al uso. ¿Cómo lo preparáis? Porque, bueno, aunque pueda haber gente que esté alejada, que no practique la fe, que no se siente identificada con lo que a lo mejor podáis vivir el resto, y aún así quiera subirse al escenario y vestirse de hebrea, como dices tú, y hacer un papel, pero yo entiendo que para los que sí que creéis, pues se prepara de una manera totalmente distinta. Esto no es una obra de teatro. No es una obra de teatro, y nosotros es verdad que antes de empezar cualquier ensayo, cualquier cosa, lo primero que hacemos es rezar, ¿vale?, y ponerlo en manos del Señor. Lógicamente las personas creyentes y tal, pues lo viven de otra manera, ¿no? Y decirte, ¿no?, pues por ejemplo, en la pandemia, cuando tuvimos que dejar de hacerlo, pues nuestro párroco nos lanzó la idea de escribir este libro, Vivencias de la Pasión, y esta fue la pasión que hubo durante la pandemia. Pues ¿qué es? Es lo que cada personaje siente y vive en el momento de representar. Por ejemplo, Pilatos, Caifás, la Virgen, Jesús, lo que siente y la reflexión que hace al final de lo que para él significa su personaje y lo que significa Jesús en su vida. Entonces, la verdad es que es una cosa, es muy bonita, hecha con mucho corazón. Yo te puedo decir que, por ejemplo, yo en sí, mi personaje que hago sale un ratito al principio. He dicho que no tenía ninguno, pero sí que tengo uno y es muy bonito. Y ahora que hay aquí niños, lo digo más. Yo salgo al principio de la representación con todos los niños hebreos, ¿no? Y entonces bueno, recuerdo que un sacerdote me dijo, dice, Piluca, pareces a la gallina con todos los polluelos alrededor, ¿no? Cómo esa fe, las madres tenemos que empezársela a inculcar a los niños desde chiquititos, ¿no? Y entonces vamos preparando y vamos viendo cómo van creciendo y vamos preparando la pasión pues, con esa delicadeza, ¿no? De que lo que vamos a representar allí ha sido lo que nos ha salvado. Y lo que vivís. Y lo que vivís, ¿no? ¿Y en 2020 qué pasó? Estabais en ensayos, pero bueno, vosotros no tenéis problema como... Estamos en ensayos, nosotros tenemos todos los decorados guardados pues, en almacenes, como nosotros montamos la mañana de antes, claro, o la noche de antes, ¿no? Bueno, a lo mejor los escenarios se montan durante la semana, el ayuntamiento colabora muchísimo con la parroquia, ellos se encargan de lo que es montar todos los escenarios, la iluminación, la megafonía, se encargan ellos, pero bueno, se monta entre el viernes y el sábado prácticamente.
Entonces, bueno, montado no había nada, pero bueno, empezamos a ensayar y teníamos toda la cartelería hecha, claro. Llega la pandemia y bueno, pues se quedó todo ahí. ¿Qué hemos hecho este año? Querer sacar de lo viejo, de lo antiguo, lo nuevo. Y hemos utilizado el cartel que teníamos preparado para ese año 20, utilizarlo este año, para el año 22. Qué bueno. Bueno, vuestra representación, el Real, cuando la vemos, ¿dónde tenemos que ir esta semana? Pues esta se ve el día 9, no se ve, se vive. Se vive el día 9 en el Real de San Vicente. Y que la gente vaya preparada con zapato cómodo, porque se da la vuelta a todo el pueblo y se van a todos los escenarios, se va andando y hay que hacer la subida al Calvario. Entonces el día 9 a las 8 de la tarde, sábado, en el Real de San Vicente. Estupendo. Y si quieren pasar todo el día en el Real, pues ya saben que durante todo el día tenemos el mercado hebreo. Genial. Bueno, luego me cuentas en qué medida te ayuda esto de estar en estos preparativos, ¿no?, de la Pasión del Real. Porque ahora vamos con el Colegio Nuestra Señora de los Infantes, que este año nos sorprende a todos con la representación de la Pasión, interpretada por niños de quinto y sexto. ¿Me equivoco, Nicolás? No. Quinto y sexto, sí, representáis la Pasión. Cuéntame qué es lo que haces tú. Yo soy muchedumbre. Muchedumbre, sí. Un niño hebreo, como decía antes Pilar, ¿no? Sí. ¿Y tu papel cuál es? ¿Qué es lo que haces? A ver, cuéntame. Pues recibir a Jesús el domingo de Ramos, sí. Ver la escena de Pilatos, sí. Y luego ya en la crucifixión pues nos tiramos al suelo cuando muere. Y luego nos ponemos de rodillas cuando el domingo de resurrección. Muy bien. ¿Y qué se te pasa a ti por la cabeza cuando dicen tus profes, tu tutor o tu tutora que hay que representar la Pasión? ¿Han vuelto locos? ¿Qué decís? ¿Qué os pareció la idea? A ti y a tus compañeros. Bien. ¿Bien? Bien. ¿Y a los papás, Paco? Bueno, pues los papás encantados. Los papás encantados porque es una... En Infantes, como colegio católico, colegio diocesano que es, pues es una parte más, ¿no?, de la catequesis continua, que es todo el curso, desde el principio hasta el final, aparte de lo que es el programa educativo, lógicamente. Los niños ya se están evangelizando en los ensayos que ya llevan teniendo desde hace semanas, desde que les reparten los papeles hasta que hagan la última representación. Esa evangelización es continua, es el trabajo. Es una catequesis en vivo, ¿no, Nicolás? Lo podemos definir así. Claro, claro. Sí. Es una catequesis continuada, es una ilusión la que tienen los chavales. Tú imagínate, o sea, son 180 niños, porque son dos cursos, como has dicho, quinto y sexto de primaria, son 90 y 90, que tienen ya no que representar la Pasión, sino que tienen que vivirla y hacerla vivir a todos los que van a verla, compañeros del propio colegio, compañeros de otros colegios diocesanos que también van a verla y los familiares que también tendrán su pase y toda la gente que quiera acompañarnos. Imagínate el trabajo del director, de los profesores, ya no el trabajo físico de preparar decorados, esto se hace en el pabellón del colegio, tienen que seguir dando clase. O sea, ellos continúan su programación, sus exámenes, sus extraescolares, etcétera. El colegio no se para porque se esté preparando la Pasión. Es una labor encomiable, por supuesto. Y sobre todo para vosotros, ¿no, Nicolás? Que aparte de los exámenes, como decía papá, tú que además estás en los 6 también, sí. Pues con toda la cantidad de extraescolares que tenéis, ahora también esto. ¿Lleváis mucho tiempo ensayando? Un mes o poco más de un mes. ¿Y cuándo ensayáis? Siempre o en el recreo después. O sea, que os han quitado los recreos. ¿Y a ti qué te parece eso? Bueno, ya queda menos, ¿no? Porque creo que a partir de este jueves ya los recuperáis. Bueno, Nicolás, oye, háblame de alguna escena que a ti te resulte muy difícil o que tú veas muy complicada de hacer. A ver, alguna escena o alguna escena que nos vaya a impresionar mucho, si vamos a veros. Pues cuando Jesús se sube por arriba, cuando resucita. La resurrección. Qué bueno.
Hay pase para los papás, hay otro abierto también, me parece. Luego me tienes que decir cuándo podemos ir a veros. Y a los padres, cuando os plantean la idea, Paco, ¿qué os Bueno, parece? nosotros ya lo sabemos. El colegio lleva representando la pasión 19 años. Incluso el año pasado hicieron una pasión online. O sea, yo no sé qué será más difícil, si hacerla como la hacen, persona, presencialmente, digamos, normal o online. Sí. O sea, es un trabajo de verdad por parte de los profesores que yo les admiro. Y aparte de esto, dan clase, ¿eh? Entonces, pues nosotros ya lo esperamos y lo deseamos. Cuando nuestros críos llegan a quinto, pues toca la pasión. Y toca la pasión no como una cosa más, toca baloncesto, o toca inglés, Música. o toca música. No, toca algo muy importante. Y es que los críos, estamos hablando de niños de 10 años, ¿eh? Niños de 10, 11 años, que tienen que coordinarlos, tienen que meterse en el papel para lo que comentaba antes, o sea, hacer vivir primero a esos críos, a los compañeros y a todo el que quiera acompañarnos, hacer vivir, disfrutar y sentir la entrega de Cristo por los demás. Y los padres, por supuesto, encantados. Nos dan ya las instrucciones correspondientes para preparar los trajes, para que los niños pues estén centrados en el papel que les corresponde, y nosotros, pues por supuesto, como con todas las actividades colegiales, pues encantados y apoyando en lo que sea necesario. Los padres también, el que puede, colabora en la preparación de los decorados, de los puestos y todo esto. Preparar el pabellón, es un pabellón que está en uso para las clases, para todos los deportes, y hay que prepararlo, hay que tapar la pista. Mira, ya y todo estamos eso lo viendo hacen los fotos, padres. Nicolás, pero esto no sé si es un ensayo, una clase o... Ese es un ensayo Sí, de esta misma semana, ya tenemos los puestos ahí colocados. Ah, es verdad. La no pista los veía. tapada, protegida, porque además es una pista que está nueva y hay que protegerla, hay que preservarla, claro. Y ya están los críos ahí, los decorados y... Ese es y uno ya. de los escenarios. Sí. Exacto. ¿Y cuántos niños? Hemos hecho 2 clases por... Estamos hablando de 180 niños, son 90 y 90 aproximadamente. Tú imagínate poner... Coordina. Mira, ahí lo tenéis, esas filas de críos, cada uno con su genio, con su... Sí, claro. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Pues como en todas las familias, los habrá más revoltosos, menos revoltosos, y tú ponlos de acuerdo y coordínalos, chavales que pues prácticamente ninguno habrá hecho teatro, por supuesto, en ningún momento. Claro, que algunos se habrá acercado al teatro, a esto por primera En vez. alguna, claro, ¿no? claro, la inmensa mayoría entiendo que nunca habrá hecho una obra de teatro. Pero Y- Nicolás, ¿os han dicho en el cole que esto es una obra de teatro, sin más, o que esto es un poquito más serio? Un poco más serio que una obra de teatro normal. Es como una catequesis, ¿no? En el fondo. Es como un adelanto de lo que vamos a vivir en unos días, ¿no? ¿O qué? Sí. Encarnada por vosotros, ¿verdad? Bueno, ya os quedan pocos ensayos, pero intensos, ¿no? Sí. ¿Cuándo tienes que ensayar? El lunes y el martes, y ya el miércoles y el jueves es la representación. Y esos días también tenéis clase. Sí. O sea, es después de las clases la representación. Madre mía, bueno, pues venga, dime cuándo podemos ir a veros. El miércoles 6 por la tarde Sí. y por por la la mañana, y el jueves por la mañana. ¿A las? 12:30, 12:30. miércoles y jueves, y el miércoles a las 8:30. Ujú. Muy bien. Oye, y Nicolás, y si yo te pregunto si esto te está sirviendo a ti para acercarte un poquito más a la Semana Santa y a lo que vivió Jesús en esos días, ¿te está sirviendo realmente? Sí. Lo que te cuentan en catequesis, lo que has oído muchas veces cuando vas a la catedral a interpretar con los seises y demás, ¿esto te ha ayudado, esta representación, o no? Sí, ¿Sí? sí. ¿Por qué? Pues porque en la Semana Santa es la pasión, y lo que se vive en Semana Santa es lo que estamos representando. Muy bien, si es que no se puede decir mejor. Claro que sí. Bueno, pues nos quedamos con esa fecha, nos lo apuntamos también y recordamos que en el Real es este sábado, 9 de abril, cuando os vemos en una única sesión. Única sesión, estupendo. Que nos llevemos zapato cómodo
y abrigaditos por si acaso. Por si acaso. Y ya por último, Pilar, que te he dejado ahí pendiente, ¿en qué medida te ayuda a ti participar en tu vida de fe, ¿no? de la pasión? De la pasión. Pues mira, creo que, ya te he dicho en este libro, resumo muy bien lo que es para mí la pasión, pero sobre todo una cosa, durante la representación de la pasión, como regidora, no hago nada más que correr de un sitio para otro, que todo esté preparado y todo esté a punto. Y llega un momento en la representación que es cuando Jesús ya está en la cruz y dice, todo se ha cumplido, ¿no? Y en ese momento... Tú descansas. Yo descanso porque es verdad, ya todo se ha cumplido, ¿no? Y entonces, para mí, en ese momento es como dejar de ser Marta y empezar a ser María. En ese silencio tan tremendo que se hace en el Calvario de allí del Real, cuando empiezan a bajar a Jesús de la cruz y le llevan los soldados romanos al sepulcro, en ese silencio es donde yo me convierto en María. Y es donde yo me hago mis preguntas, y es lo que pone en el libro, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué lo hago? Y es la puerta que yo tengo para entrar en la Semana Santa. A partir de ese momento, cuando ya vivo esa muerte, esa salvación de Jesús, para mí es la resurrección, que es lo único que hago en ese momento, es mirar y vivir la Pascua. Y es la puerta que yo tengo para entrar en la Semana Santa. Bueno, pues si alguien más se quiere acercar a esa puerta o empezar de esa manera, este sábado a las 8 en el Real. Muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos. Gracias de verdad. Paco, Nicolás, oye, Nicolás, que voy a ir a verte. Me has convencido, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir. Gracias. Y a ustedes también, gracias por su atención y hasta la semana que viene.